El libro de Éxodo, también un libro clave. El título viene de la Septuaginta, Éxodo, Éxodos, perdón, de nuevo. Al parecer en la primera parte nunca hice la traducción de los títulos. Aún en Grecia hoy día, esta es la manera de designar la salida de una autopista. Es el éxodo, es la salida de un edificio, es el éxodo, la vía de salida. Entonces, de ahí viene este. En hebreo hay otro nombre, dice, estos son los nombres. Estos son los nombres. ¿Nombres de quién? De Dios. Este es lo que los judíos ven allá. Hay varios temas aquí. El éxodo más que todo. Este es el punto clave de este libro. Una vez hubo un pueblo que quería adorar a Dios, que sufría la opresión ahí en Egipto, y clamaron a Dios, y Dios escuchó su clamor, y Dios obró en favor de los libró de Egipto. Hay una parte de la historia que debemos reconocer, pero no dice, y Dios odió a los egipcios. No lo dice, ¿verdad? Entonces, hay algunos de la teología de la liberación que toman como su punto de partida, usan algo verdadero y mezclan un poco que no es de la Biblia. La verdad es que no hay ninguna duda, Dios libra a su pueblo de Egipto. Ellos celebran eso con la Pascua todos los años, pero hay algo que no es verdad, y Él odia a los egipcios, los haciendo los problemas para los judíos. No dice porque sabemos a través de la Biblia que Dios ama a todos. No ama a lo que hacemos, pero Él ama a nosotros. Entonces debemos entender que el evento del éxodo es la acción de Dios en favor de su pueblo. De aquí ellos forman un pueblo específico. De aquí hablamos no de Abraham solamente, sino de un pueblo de hebreos, un pueblo de judíos, al llegar a la tierra prometida centrada en Judea. Pero los judíos más que todo implican los después del tiempo de David, cuando tienen su centro en Jerusalén, el templo y todo, son llamados más que todo judíos en este tiempo, son hebreos en este tiempo atrás. Y entonces hay la revelación de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando estamos en los tiempos peores de nuestra vida, ¿quién es Dios? Cuando clamamos a Dios para rescatarnos, ¿quién es Dios? Amén. Cuando no hay ninguna esperanza, no tenemos el poder de librarnos, ¿quién es Dios? Y Él es el Dios de este libro de Éxodo. Es un Dios quien obra a favor de su pueblo, quien escucha nuestro clamor. Él es el Dios quien siempre está. Podemos mirar a estos eventos. Hay fechas discutidas, si ocurrió en el siglo XV o XIII. Yo voy a pasar por eso. La idea es que hay un versículo aquí en Primera de Reyes 6:1, dice: el templo fue construido 480 años después del éxodo. Si usamos esta fecha y la fecha para el templo, 966, nos da la fecha de 1446 para el éxodo, los eventos del éxodo. Muchos por eso dicen 1450. No voy a, este es para redondar el número un poco, para estimar el número. Por el otro lado, otros opinan 1250 más o menos, debido a que cabe bien con los faraones que sabemos por medio de la historia. ¿Cuándo ocurrió el éxodo?
no estamos totalmente ciertos, a mi parecer. Es muy difícil pasar por alto de este texto en Reyes. Como ellos tienen una fecha específica, y por lo general hemos visto que las fechas son correctas. Yo creo quizás es la fecha correcta, pero deben entender, la mayoría opten por la fecha de 1250. ¿Por qué? Porque ellos no piensan que hubo mucho tiempo entre la entrada en la tierra prometida y el tiempo de Saúl y David. Ellos cortan el tiempo de jueces, el tiempo aún de Josué, pero de jueces más que todo, un tiempo bien corto. Por eso ellos quieren una fecha más cerca al tiempo de David, pensando más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Entonces esta es la razón. Para mí no tiene mucho sentido la idea del libro de los reyes, de los jueces, es que no sabemos exactamente todos los años que pasan, pero son muchos años. Entonces ya tienen las posibilidades. ¿Cómo salen de ahí? Hay varias posibilidades ahí. Es posible que salieron de la parte por el mar Rojo, aunque el problema es que es muy al sur. Hay lagos amargos, es posibilidad, no son muy profundos. Algunos han dicho es otro tipo de milagro. Entonces al separar el mar, el milagro es que en una profundidad de 2 metros, 1,5 metros, se ahogaron todos los del ejército de Egipto. Yo no estoy de acuerdo con eso, no me suena como el texto, pero uno tiene que inventar casi otro tipo de milagro. Otros piensan más cerca al mar Mediterráneo, pero el texto mismo dice que ellos pasen por la vía del desierto. Entonces yo no creo que fuera por esta vía, y hay 2 posibilidades por allá. Entonces yo tengo eso para que miren a eso después. Los plagios, muchos piensan no, estos plagios no pueden haber ocurrido. Esta es una foto de hoy día, cuando el río Nilo se convirtió en sangre, es decir, rojo, totalmente rojo. Y este es hoy día, es decir, son totalmente factibles estas plagias. Yo quería que ustedes vean eso. También, de polvo, trayendo aún insectos y todo eso, es muy factible que ocurra algo así. Entonces al decir, no, todo eso es una invención de mente, no tiene sentido, porque históricamente podemos ver, son muy factibles. Pero hay asuntos que son obras de Dios y no vemos nada semejante. Por ejemplo, la muerte de los primogénitos de los egipcios. Claro, esta es obra de Dios. No hay ninguna otra manera de explicar eso. Entonces, no estoy diciendo que todo tiene explicación natural, pero estoy diciendo algunas cosas sí tienen explicación natural. Y nos da a entender que si estos son factibles, no podemos descontar el resto del texto como algo que no es factible, porque si todo, hasta lo que podemos afirmar, es factible, debemos asumir todo es confiable. Bien. Y con esto termino con el libro del Éxodo. ¿Han pensado en de Moisés? Hay un buen sermón por Jack Taylor, un predicador en los Estados Unidos, sobre el palo de Moisés, la caña de Moisés. Es un sermón tremendo. Yo recuerdo de haberlo escuchado cuando él pasó por el seminario nuestro predicando. Pero hay varias preguntas que salen de este encuentro de Moisés con Dios. Y la primera pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Soy adecuado o no? Yo creo que es una pregunta que a veces usamos para no hacer la voluntad de Dios. La verdad es que no es decisión nuestra. Si Dios pone un llamamiento sobre nuestra vida,
Él nos va a dar lo necesario para cumplir con su llamamiento. Somos adecuados si Dios dice que somos adecuados. Gloria a Dios. No importa lo que pensamos nosotros ni los demás. Yo recuerdo un hombre en el seminario nuestro que no podría hacer nada porque tenía todos sus brazos, sus piernas incapacitados. Iba en silla de rueda para la clase, no podía escribir ni nada. Pero Dios lo usó para la salvación de varios incapacitados en la misma manera. Gloria a Dios. Y de autoridad. ¿Qué es su nombre, Dios? ¿Qué autoridad voy a tener? La autoridad de Dios es la autoridad más alta que haya. No debemos preocuparnos. ¿Bajo qué autoridad vas a proclamar todo eso? Yo vengo en el nombre del presidente de México. No, porque él no tiene poder en los Estados Unidos. Yo vengo en el nombre de tal rey. No, yo vengo en el nombre de Él quien siempre ha sido, Él quien es, Él quien va a ser para siempre. Yo vengo en el nombre de Dios, Yahvé, el Dios quien es, el yo soy. Yo vengo en el nombre de Dios, un Dios que nunca hemos visto en su plenitud, pero que conocemos porque Él vino en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué autoridad? En el nombre de Dios. Entonces, ¿quiénes van a creer? Credibilidad. La verdad es que este no es asunto nuestro. El papel nuestro es proclamar la palabra, y es papel de Dios de abrir los corazones de otros para que ellos creen y responden. Y entonces, Así es. y luego, no puedo hablar bien, elocuencia. Si Dios espera para que seamos nosotros todos perfectos, Él nunca va a tener ningún obrero, porque somos seres humanos. La grandeza de Dios es suficiente para cubrir mis problemas como un ser humano. Mi problema al no saber cómo ministrar a algunas situaciones, pero Dios es más grande que yo. Y entonces la confianza viene de la grandeza de Dios y no de la capacidad nuestra, las habilidades nuestras. Yo creo que muchas veces entramos nosotros en este ejercicio de intentar dar excusas a Dios de por qué Él debe escoger otro. Pero hoy, ¿quién quiere Dios usar? ¿Qué vas a decir cuando Dios dice, yo quiero ministrar a través de tu vida? Él te da un llamamiento. ¿Qué vas a decir hoy cuando Dios te llama? ¿Qué van a decir todos cuando Dios te llama hoy? Y Él dice, yo tengo algo clave que tú debes hacer con tu vida. Y la idea es, no debemos hacer excusas. Debemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ya se acabó el tiempo de esta parte. Pero hay buenos libros de Levítico, de Números, de Deuteronomio, y entonces voy a dejar que ustedes miren a estos según los PowerPoints. ¿Dónde está el hermano Rick?